barrio, ¿no? De su localidad, de su municipio. Alguna particularidad. Siempre hay algo de distinto. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Lucila, yo coordino el espacio de Capullitos acá en la localidad de Rufino, Santa Fe. Somos tres docentes, Edith, Débora y Ximena, y una psicopedagoga que se incorporó este año, porque el año pasado teníamos otra, que funcionamos en el espacio, es un espacio de apoyo escolar para niños de nivel primario. Qué Es lindo. gratuito. Sí, es gratuito, los niños vienen derivados desde las escuelas con el criterio de que, bueno, necesitan un acompañamiento porque hay alguna dificultad en el aprendizaje y porque las familias no pueden costear lo que es un apoyo escolar o una terapia de psicopedagogía por fuera. Bien. Y la institución hace 22 años que funciona y la particularidad bueno, venimos trabajando ya hace un tiempo para ver si lo podemos concretar, es que no tiene su espacio físico propio. Mm, Siempre estuvo en comodato con alguna otra institución o estamos dependiendo por ahí de instalaciones de la Municipalidad de Rufino. bien. Y bueno, esa es una de las particularidades que quizás no se ve, no nos afecta en el funcionamiento día a día porque contamos ahora con un lugar, pero sí hace, digamos, a la independencia y a la autonomía de la institución. Claro. Pero van a armar judoteca entonces, qué lindo. Sí, Qué sí, bueno, esa es la idea. qué bueno. Bueno, solamente Gina escuchó mi consigna de escribir algo que quieran transmitir del día de hoy. Ella no, nos escribió, ¿no? Mucha, acá se me fue. Mates y facturas, olor a lluvia y pasto mojado. Así yo voy percibiendo esta linda provincia. Yo estoy en otra provincia, entonces no, quiero alguna transmisión del, ¿no? Tenemos un espacio hermoso. Alexis, Sandra y Milagros nos escriben. Un espacio hermoso de trabajo, cuidado y querido por la gente del barrio. Qué lindo. Bueno, Flor, nosotros sí, antes de que sigas con esa hermosa propuesta que estás haciendo, queríamos presentarte para que dale. te Sí, sí, podamos dale. primero compartir con el resto ahí de las compañeras y compañeras que están virtualmente y aparte de esto, para darte oficialmente la bienvenida nuevamente. Perdón, se me gusta la conversa. Perdón que interrumpa, Laura, aviso que Sí, comienzo a grabar antes de genial. que la Las presente. chicas de gestión también están con lo mismo, Ah, ¿están así que grabando buenísimo. ellas? Sí, pero viste que siempre hacemos por acá por las dudas. Bien. Bueno, entonces también grabo yo por las dudas. Perfecto, buenísimo. Y bueno, antes que nada, buenos días para todas y para todos y todes. Vamos a resistir todavía con eso. Eh, Darle nuevamente la bienvenida. Y antes de que se me olvide este avisito parroquial, la asistencia, hay un formulario de asistencia, porque como justamente adelantó Mili hoy, eh, hay muchos de nuestros compañeros y compañeras que están compartiendo el mismo usuario, entonces la idea es que puedan completar el formulario de asistencia para que puedan contar también con esa constancia, ¿sí? Ujú. Y bueno, y ahora sí, ya han tenido una probadita de Flor, presentarla formalmente a Florencia Díaz Arana, que nos vuelve a acompañar ahora en esta segunda edición. Ya formó parte de lo que fue la primera edición de la Red Provincial de Jugotecas, y bueno, y es una grosa para nosotras en todo el acompañamiento que nos viene haciendo, y en la red, aparte ya forma parte de la Red Federal de Jugotecas. Dicho esto, bueno, comentarles que es licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista de niños y niñas y adolescentes, directora de la especialización en Psicología Social y Comunitaria del Distrito 15º del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Buenos Aires, es co-coordinadora de Jugotecas en Red, miembro del equipo de COVISAM,
ex asesora en la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, ex coordinadora de salud mental en APS del municipio de San Martín, ex instructora de residentes de salud mental del Hospital Belgrano y del Hospital Eva Perón de San Martín, y ex residente y jefa de residencias del Hospital Piñeiro de Cava. Bueno, nuevamente gracias, Flor, bienvenida, y bueno, un placer poder compartirte ahí con el resto de los compas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que simplemente soy una militante de las juegotecas y trato de ir haciendo crecer esta red. Tengo muchísima información, muchísimo material. Vamos a tratar de llegar. Yo les pido que por favor escriban las dudas. A veces puedo hablar rápido. Primero voy a empezar contando una historia. Después vamos a seguir con algún juego que vamos a intercalar para no cansarnos, ¿sí? Y voy a tratar de compartirles un método, una manera del hacer. No es solamente abrir la puerta para ir a jugar, no es tan fácil, ojalá fuera tan sencillo, y por mi propia experiencia puedo decirles que la primera vez que abrí la puerta para ir a jugar, vinieron 40 pibes y no sabíamos qué hacer. Y nos pasó un tsunami por arriba, y desde ahí, desde esa primerísima experiencia que nunca voy a olvidar, yo era instructora de residentes, las residentes de primer año que venían conmigo me odiaron, creo que me siguen odiando hasta el día de hoy. Fui aprendiendo, fui formándome, fui pensando en muchos espacios, acá en nuestra querida Argentina, que tiene una potencia en lo lúdico muy grande, así que fui formándome como para poder hoy transmitirles esta experiencia, esta historia y esta manera, sobre todo, de posicionarnos como profesionales, como equipos de salud. Esto es una real apuesta, no es algo recreativo. Lo recreativo es central, digamos, que se crea, que se recrea ahí, es lo que vamos a pensar hoy. Pero, bueno, espero poder llegar a tiempo en estas 2 clases para transmitir todo. También hay textos, también hay videos, hay conversatorios. Yo les voy a pasar. Las chicas ya tienen preparado todo el material, ¿sí? Si les parece, podemos empezar a compartir el PowerPoint. Sé que somos muchas personas, pero por favor escriban o levanten la mano si es muy urgente y les escuchamos. La idea sería que no hable sola como un loro, sino que podamos hacerlo lo más participativo posible pese a la virtualidad. Entonces, hoy por hoy, a ver, espérame que creo que... Ah, está bien. Pasa la filmina. Espero haber pasado el power correcto, porque tengo miedo, tengo tantos PowerPoints en mi computadora. Creo que sí, que es el correcto. No, uno es el correcto, no es el correcto. Esperame un segundo que te lo vuelvo a mandar. Perdóname, me equivoqué. Porque soy un poquito desordenada. A ver, ahí estamos. Y lo vuelvo a mandar en un segundito. Mientras les voy contando. A ver. Ahí va. Este es el correcto, que lo tengo en mi computadora. Les pido 1000 disculpas. A ver. Ahí va. ¿Te lo mando, Paulita? Sí, a Pauli. Perdón. Dale, Flor, dale, Flor. Porque tengo cantidades de cosas. Ahí está. Muy bien. Ahora sí debiera decir otras cosas. Bien, entonces, en estas 2 clases lo que vamos a trabajar es elementos de la coordinación grupal, qué es la facilitación lúdica, cómo pensar, planificar un espacio lúdico que tenga objetivos. Si bien el objetivo puede ser el jugar por jugar, nos basamos en una premisa muy importante de la psicología comunitaria, que es que no salimos a territorio sin tener un mínimo de diagnóstico de situación, un diagnóstico participativo en lo posible,
Es decir, mientras más voces escuchemos, ¿no? En el sentido de mientras más relevemos lo que está pasando con nuestros pibes en los territorios, digamos, más nos va a costar construir un espacio que luego sea apropiado por la propia comunidad, ¿no? Queremos que sea un espacio comunitario. Y eso es un gran desafío porque requiere de salirnos de nuestra, digamos, verticalidad del sistema de salud, que generalmente es muy verticalista, a construir un espacio grupal de juego para el barrio, para los pibes, para nuestros pacientes, para nuestros usuarios de la institución, como lo querramos llamar, pero que sea participativo. Así que vamos a dar todos estos elementos. Sí. ¿A quién le mandaste el power? A Paulita. ¿Qué Paulita? Acá está, listo, ahí está, ahora sí, llegó. Bien, ahí va. Yo sigo porque lo voy seguí. Entonces, como las juegotecas tienen que ser espacios pensados, ¿sí? Desde lo que está pasando hoy, yo les quiero contar que desde el año 2012 vengo trabajando en espacios lúdicos, ahora les voy a contar toda la historia, pero que fuimos construyendo como una especie de diagnóstico situacional en Argentina que además se condice con un diagnóstico de lo que está pasando con las infancias en Occidente, por decir así. O sea, hay unas problemáticas prevalentes que atraviesan las infancias, por supuesto empezando por la infantilización de la pobreza, o sea, la mayoría de niñas en Argentina están bajo la línea de pobreza, ya esa es una problemática estructural muy compleja que trae un montón de consecuencias. La primera vez que yo armé una juegoteca en un municipio en San Martín, conurbano de la provincia de Buenos Aires, una zona de alta vulnerabilidad, era porque las mamás en unas casillas nos decían, nuestros pibes no salen a jugar. ¿Sí? Esto fue en el año 2008 más o menos empezamos. No salen los pibes a jugar, tenemos miedo en la calle, o sea, ya se perdió el territorio de infancia en la calle, en el conurbano, donde trabajo yo, y entonces dijimos, bueno, vamos a ofertar un espacio de juego. A partir de ahí pudimos trabajar con muchos equipos de salud y pensar estos diagnósticos de situación de las infancias, sobre todo lo quisimos actualizar post pandemia. Entonces existen muchos estudios, digamos, de UNICEF, de la SAP, digamos, de muchas ONGs que han construido esta idea de que luego de la pandemia aumentaron las situaciones, se pudieron registrar que aumentaron situaciones de violencia, de maltrato, de acoso escolar y de violencias contra las infancias en general. Además, se está cada vez afilando el lápiz para enterarnos de que, sí, todo muy lindo, la perspectiva de derechos, pero una vez que a las familias se les pregunta sobre estilos de crianza, sabemos, y es bastante alarmante, que 3 de cada 4 niños pequeños, o sea, un montón de pibes, son disciplinados de forma violenta. Es decir, que siguen existiendo lo que se está tratando de abolir desde todas las legislaciones, que son los malos tratos, ¿sí? Y además se agrega esta avanzada gigantesca de los algoritmos y las pantallas y las redes, que en sí no son malas, pero lo que sucede es que hay un uso muy problemático. Hay muchos pibes que perciben que tienen un uso problemático de estas pantallas. Y el promedio de inicio de las pantallas es a los 9 años, es decir, que ya está parte de la infancia, y si no antes, me parece que es un poco generosa esa encuesta de UNICEF, está tomado el pibe antes por la pantalla, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ahí vamos, este era el que quería. Entonces, ya pasamos a varias filminas que ya fui hablando. Bien, acá está el objetivo de las clases. Ya lo pueden ver, las filminas las van a ver después en la carpeta, ¿sí? Esta noche. Quería ir a la fotito, ¿sí? Acá, este diagnóstico de situación. Podemos mirar estas fotos, podemos pensar, porque hoy somos audiovisuales, nos gusta ver cosas, fotos y redes. Entonces, en estas fotos tenemos un poco condensado todo lo que viene pasando con las infancias, ¿no? Por supuesto que aparecen
nuevas maneras de maternar y paternar, eso está espectacular, hay una diversidad muy grande, se está democratizando mucho el estilo de familia, podemos pensar, lamentablemente, que hay como muchos pibes en situación de vulnerabilidad, ni que hablar, y bueno, realmente mando un fuerte abrazo para allá por lo que pasó, ¿no? Los otros días, esta muerte violenta en una escuela, pero que tenía un basamento de otras violencias, o sea, lo que estamos pensando del efecto de la pandemia, el estudio de las pantallas, todo lo que viene pasando, bueno, y esta cuestión, ¿no? También de lo que muchos psicoanalistas y antropólogos, etcétera, vienen situando de, bueno, está costando, digamos, la puesta a punto de espacios de autoridad. Está costando mucho que la autoridad se transmita. La autoridad, digo, en el sentido amplio de referencia, de puesta en forma de límites, ¿no? De transmisión cultural, un montón de cosas que incluye la autoridad. Está un poco endeble, está frágil, ¿no? Hay como una anomia, dice Carballeda, hay una anomia, hay como cada quien se regula, y sabemos que la regulación es central para la infancia. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Con todo esto quiero decir, y esto ya lo conté, los diagnósticos de situación que estamos haciendo de las infancias, quiero decir que antes de la pandemia, bastantes años antes, ya teníamos un diagnóstico inicial de trabajo grupal que situaba que tenemos un exceso de derivación a tratamientos individuales por problemáticas de salud mental y por problemáticas del desarrollo que nunca terminan de construir, digamos, estrategias interdisciplinarias. Es decir, hay pibes que son enviados directamente de la maestra al neurólogo, por decir así, y ese salto no incluye una mirada integral y compleja en el medio sobre las crianzas. Queda claro, hay una creciente medicalización. Lo quiero decir rápido porque son cosas que creo que compartimos, que ya sabemos, ¿sí? La próxima. Entonces, ya bastante estamos con el sistema demasiado apretado, colapsado, o sea, mucha demanda, esta sensación de que no damos abasto, y que además, cuando los tratamientos son indicados, ¿qué pasa con las familias altamente vulnerables sobre todo? No continúan con los tratamientos. Hemos tenido un montón de familias que dicen, no, pues yo fui a la psicóloga, ya fui una vez. Entonces decís, no, bueno, pero esta lógica, ¿no?, de tratamiento como proceso también cuesta un montón. La siguiente. Estoy hablando en general porque esto lo hemos verificado, hemos salido a trabajar por muchas provincias, y esto que vimos en un municipio en el año 2008, lo fuimos verificando en todas las provincias, y no lo dudo, esto lo he conversado con un montón de equipos. Entonces, hay un retroceso en los espacios de socialización que es producto de un avance de un modelo neoliberal, ¿sí? Que ya, digamos, podemos debatirlo y es apasionante hablarlo, pero no podemos, si situamos que hay un desafío, que la grupalidad es un trabajo de por sí. Antes nos parecía natural, en la plaza, en la calle, jugamos, toda la oferta cultural, es riquísima la Argentina en la propuesta de los clubes, ¿no? Las iglesias, los centros de salud, todos los talleres, todo lo que conocemos que existe, que es de lo más rico. Bueno, hay un embate contra esto. Entonces, cada vez tenemos que proponernos la grupalidad como tarea, ¿sí? Como tarea. ¿Por qué? Porque el espacio de socialización es necesario, tan necesario como tomar la leche, la vacuna, ir al pediatra. El espacio de socialización en la infancia es necesario. Entonces, para eso tenemos que recuperar y mirar nuestros territorios, nuestras ricas historias. Yo siempre sigo a Marisa Montero, que es una referente latinoamericana, que dice, el poder es un recurso. Todas las comunidades tienen un montón de recursos y por ende tienen poder. Por más pobreza y por más, siempre tenemos la sensación de que necesitamos más recursos, que el Estado apoye, sin embargo, cada barrio, cada comunidad, con solo un celular podemos salir por nuestros barrios a sacar fotografías de lo lúdico que es el territorio. Hay un montón de ejemplos en las calles,
en la intervención de los muros, en las instituciones, no sé, en los kioscos, siempre hay un montón de propuesta lúdica por todos lados, hay que saber mirarla. Entonces digo, busquemos el saber en el territorio, analicemos nuestra propia historia y recuperemos esa transmisión cultural del juego en cada espacio. La próxima. En el primer encuentro que tuvimos con la primer cohorte, por decir así, de equipos que se formaron para juegotecas, hicimos un ejercicio que ahora ya lo quiero dar como por hecho, quizá si quieren lo reactualizamos, pero hicimos un ejercicio de pensar, bueno, cada quien en el centro de salud o en la institución, en Capullitos, donde esté cada equipo, ¿qué está pasando con los pibes? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué cosas nos exceden? No podemos trabajar solitariamente. Bueno, y esto es un poco el mapa que hicimos en el 2024, ¿no? Y que es generalizable, lamentablemente, que es el exceso de las pantallas, la poca, digamos, priorización que adultos dan al juego, o sea, no hay tiempo, a veces es la precarización también de la vida, no hay forma de darle un tiempo y un espacio cuidado a los pibes para jugar. Todas las violencias sexuales, ni que hablar, está realmente en alerta. Y cada vez vamos viendo que esta situación hacia la adolescencia se presenta en forma de autolesión, presentaciones clínicas muy complejas, depresiones, trastornos de ansiedad, bueno, ideas de muerte, etc. Es decir, que esto nos está sucediendo, nos está explotando en la mano y justamente por eso más necesitamos pensar qué hacemos con los pibes en la infancia, y la jugoteca les puedo asegurar que es un espacio privilegiado. Sigamos. Si quieren agregar algo que no esté acá Lucila dice situaciones de consumo, sí, situaciones de consumo que dejan en el desamparo a pibes, ¿no? Por supuesto. Entonces, nuestra hipótesis de trabajo es que la ausencia de espacio y tiempo para jugar produce dificultades en el desarrollo, en los lazos sociales y en el bienestar subjetivo. ¿Por qué? Porque el juego es el territorio de la infancia. El jugar es el nutriente central para el psiquismo en la infancia. Quienes vemos los pibes en la calle, vemos que están jugando, están pidiendo plata, pero están jugando, hacen todo el tiempo juegos que uno, digamos, a veces yo he preguntado, los he acompañado, están jugando, están haciendo todo el tiempo juegos, porque es el resguardo. Es muy complejo desde el psicoanálisis explicar todo el beneficio que trae el juego, pero de verdad es que, por ejemplo, Winnicott, que fue un psicoanalista que en la Segunda Guerra Mundial evacuó a los pibes de Londres, o sea, que estaba en una guerra mundial, todo ese grupo de pibes, bueno, él planteó que la única terapéutica universal es el juego. No vamos a hablar hoy de juego porque ya creo que ya lo han trabajado la vez pasada, así que voy a solamente decir esto. Cuando hay espacio, ausencia de ese tiempo, es un tiempo real, bueno, se producen un montón de problemáticas. Siguiente. Bueno, esto, vamos a pasar estas 3 filminas porque es un recordatorio, lo van a tener en el PowerPoint, de todas las normativas. Esto es un derecho para cada pibe de jugar. Esto lo dice la Convención de los Derechos de la Infancia, y a partir de la Convención, que tiene un marco internacional, Argentina adhiere y entonces se construyen las leyes de Argentina que sostienen que jugar es un derecho, con lo cual cuando alguien, que nos ha pasado un montón de veces, venga y les diga, pero ¿cómo? Esto no es importante, ¿esto qué es? ¿Están jugando? Le podemos contestar, estoy haciendo valer este artículo y este artículo. Son 3 artículos que se los tienen que saber de memoria, el 20 de la Convención de los Derechos de la Infancia, el 20 de la Ley de Protección de Derechos y el del lazo social, que es el 9, creo, que está en la siguiente filmina, de la Ley de Salud Mental. Es decir, tenemos una como defensa y tenemos un basamento jurídico de para qué abrimos a jugar a pibes. No es
para perder el tiempo porque no queremos atender el consultorio, al revés, es porque estamos intentando garantizar. El artículo 9 del capítulo 5 de la Ley de Salud Mental también nos ampara, porque ubica que se tiende a restituir y reforzar los lazos sociales, y en la jugoteca estamos justamente trabajando en ese sentido. Solamente para recordar que también en sus escrituras de proyecto, ¿sí? Vuelquen estos 3 artículos que son muy importantes en la defensa de las jugotecas. Tienen, por supuesto, ustedes la gran ventaja, a diferencia de otras provincias, que el ministerio está en la delantera, está construyendo una política pública impresionante y creo que hay que valorarlo, porque esto no es lo general del país, al revés, se está cada vez intentando ir en contra, ¿no?, de las jugotecas. Siguiente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Voy rapidito, pero para llegar a lo que tengo que transmitirles hoy. Interrúmpanme cualquier cosa, ¿eh? Acá tenemos, bueno, todo el marco normativo, todo el plexo de las 26.000, todas están a favor de la territorialidad, la APS, lo comunitario, y acá podemos incluir el juego. Y está la última ley, que es la más linda también, la del 1000 días, ¿no es cierto? Bueno, todo eso es apasionante, lo tienen, lo pueden utilizar en sus fundamentos, en sus justificaciones, porque me parece que es central, que estamos haciendo algo muy importante para las infancias cuando construimos espacios lúdicos. La siguiente. Bueno, hay un estudio muy importante de CENAF que propone que el cumplimiento de la responsabilidad puede tomar distintos modos, la responsabilidad de la instalación del juego, el juego como derecho, que es, bueno, ampliar o consolidar la legislación local, por eso siempre invito a revisar si hay alguna legislación. Por ejemplo, Cava tiene una ley, hay algunos municipios que tienen sus leyes, sus ordenanzas para instalar espacios lúdicos, ¿se entiende? Una vez que está escrita una ordenanza o escrita una ley provincial, y estamos mucho más asegurados de que esto se consolide como política pública. No es un tema menor. Estamos intentando construir una legislación nacional. Bueno, nos va a llevar. Pero digo, es importante que miremos eso, que revisemos en nuestros territorios qué tenemos, con qué contamos, con qué marco normativo. Y si no lo construimos, para eso estamos en red, intentando mover, ¿no? Para que los pibes tengan asegurado por ley su derecho a jugar. Otras de las maneras de hacer valer esto es que existan recursos humanos especializados. O sea, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en construir la figura de los facilitadores lúdicos. Les adelanto, la figura de facilitador lúdico o facilitadora lúdica es transdisciplinario. De cualquier disciplina, una enfermera, una médica, un promotor, una mamá de un barrio, podemos construirnos este rol para poder entrar ahí a la jugoteca sintiendo que estamos facilitando el juego, eso es lo lindo, es un rol, entonces eso hay que formarse, hay que leer, hay que venir al curso, hay que jugar, bueno, hay que hacer un montón de cosas para construir este rol, y eso es lo que se está haciendo aquí. Proveer asistencia técnica, transferir bienes y servicios con ustedes, todo lo que tienen de lindo, los manuales, las cajas, tienen el logo, tienen la política asociada, tienen acompañamiento técnico, es un lujo. Es un lujo. Quería traer esto de la CENAF, que lo dijo en el 2019, para que lo recuperemos también. La próxima. Y acá hay una frase que a mí me encanta, porque es una frase para mí muy verdadera. Y se las leo. La institución de la infancia, porque puede haber pibes, pero puede no haber infancia, si los derechos no están realmente sostenidos desde una red, no vamos solamente a pedirle a las familias, sino que tenemos que trabajar en red entre todas las instituciones. Esa institución no será una operación exclusivamente singular, ni exclusivamente colectiva, sino que dependerá de las formas en que lo singular y lo colectivo se reflejen, se solidaricen, se diferencien y distancien, y por ceremonias mínimas que le ofrezcan de soporte. A mí me gusta pensar que estas ceremonias mínimas son estos gestos hacia los pibes,
con la lúdica en nuestras cabezas. Y esto se da cuando uno ve los hospitales que transforman y que empiezan a tener un recorrido lúdico, que hay juegotecas adentro de hospitales cuando un pibe está internado, cuando en el centro de salud recibimos con una sala de espera ya con juegos, cuando podemos hacer admisiones interdisciplinarias jugando, es decir, ese soporte lo damos los equipos, ¿sí? Y esas ceremonias mínimas son la posibilidad de instalar espacios lúdicos. Y vuelvo a decir, no es un enlatadito, juegoteca, es esto. No, la juegoteca se construye en equipo, porque cada población es diferente, cada equipo es diferente, y el juego es lo más versátil que conozco. El juego es re versátil. ¿Qué significa esto? Que hay multiplicidad de formas de hacer con el juego. Muchas formas, no hay una única. No existe para mí una única juegoteca. Seguimos. Bueno, ahora sí, voy a lo más lindo, que es contarles la historia, que es mi historia. Estoy parte de esa historia, pero con otras personas, ¿no? Bueno, en el año 2008, a partir de esto, que era que las mamás en un barrio muy, muy humilde decían, che, no hay por dónde, no hay juego, no hay plaza. Además, el centro de salud diciendo, no hay espacio ni de admisión de psicología. Era para mí, que yo venía de una formación en el hospital de niños, como residente de psicología, de Cava, yo había rotado un año en el Gutiérrez y había quedado encantadísima del trabajo con infancias, me había gustado mucho, y dije, ¿cómo es que no? ¿Cómo es que no hay nada para pibes? Y como también venía con la apuesta de la grupalidad, porque me venía formando en psicología social, dije, bueno, ¿qué tal si? Ahí en ese ¿qué tal si? Abrí la primer juegoteca en un lugar donde no había nada. Por supuesto, se llenó de pibes, se llenó y de una manera muy enquilombada. Y entonces, bueno, a partir de ese momento dije, bueno, vamos a formarnos. Entonces fuimos a trabajar con juegotecas barriales de Cava, con referentes de la lúdica, con supervisores de todo tipo, forma y color. Bueno, y empezamos a construir un método de una posible organización del espacio de la juegoteca. Y como esto fue prendiendo y fue avanzando y fuimos trabajando con la singularidad de cada pibe en el espacio, trabajando con las escuelas, bueno, se dio la posibilidad de que yo pase a ser parte del equipo de gestión en ese momento del municipio de San Martín, una gestión hermosa, potente, con ganas, todo un caos, pero estaba buenísimo. Y era abrir y abrir y abrir. Se venía de una gestión anterior que había sido como muy, muy, muy horrible, muy cerrada. Entonces esa gestión, a partir del 2012, nos permite, así como a las chicas del ministerio, nos permite esta gestión decir, bueno, dale, abramos más. Y entonces fuimos formando en equipo a otros equipos. El primer equipo de juegoteca, que estaba conformado por una psicopedagoga, una promotora de salud y por mí, fuimos capacitando a más equipos en el municipio. Entonces, hicimos 3 cursos de armado de juegoteca, ¿sí? En el año 2012, 13 y 14, consolidando que el primer nivel de atención en San Martín, hoy, al día de hoy, que yo ya me fui, sigue teniendo espacios lúdicos, pero sagrados. De hecho, el servicio local, por ejemplo, dice, bueno, ¿dónde hay juegoteca para este pibe? O sea, se empezó a explorar, investigar, hicimos con la Universidad de San Martín una evaluación de lo que pasaba, ¿no? Y yo estuve 10 años en ese lugar coordinando juegoteca, y sí les puedo decir que lo que la juegoteca produce en los pibes es muy impactante. Y mi hipótesis, y ahora estoy tratando de validarla por escrito, de que un pibe o una piba que va todas las semanas a juegoteca, construye las modificaciones que son parecidas o similares o mejores que cuando va a un tratamiento individual en salud mental. Léase psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, etc. Es decir, que un pibe que viene a la juegoteca regularmente construye un cambio subjetivo muy importante. Para esto, obviamente, bueno, lo digo el final, ahora vamos a ver qué elementos requiere un espacio lúdico pensado como dispositivo de salud mental. Bueno, entonces, esa red de juegotecas en el municipio
municipio de San Martín cuenta con más o menos 20, 22 juegotecas estables en primer nivel de atención, distintos tipos de juegotecas. En ese momento, trabajando en la gestión, trabajando con Mariana Moreno, que es psiquiatra infanto-juvenil, que también es parte del equipo de juegotecas, fue convocada Mariana como psiquiatra a ser directora nacional de salud mental en el Ministerio de Salud de la Nación. Y ahí fuimos vamos. ¿Qué hicimos en Nación? Replicamos nuestras capacitaciones ya de manera virtual a todo el país. Entonces, ¿qué hicimos? Relevamos juegotecas que existían en toda la Argentina. En ese momento, en el 2022-23, había más o menos 150 espacios lúdicos relevados. Hicimos un mapa. Capacitamos en 2 cohortes virtuales porque ya había pasado la pandemia, ¿no? Y la ministra Bisotti en ese momento avaló que existe una red federal de juegotecas otorgando un banner a cada provincia y el acompañamiento del equipo técnico. ¿Alguna pregunta, Adriana? No. Siguiente, Filmina. Les quería mostrar un videito de la primer parte del proceso, si quieren poner el videito. Es un videito corto que hicimos la primera parte. Que era, Flor, que sí. No sé si puse para presentar con audio, para que vuelvo de nuevo. Dale. Es un videito que hicimos en esa primera gestión, pero en esa gestión de San Martín del municipio le dábamos la formación también interdisciplinaria a equipos de todo, cualquier persona del equipo, ¿es cierto? Si se puede. Creo que va a andar, cuando vos me digas lo pongo, Flor. Dale. ¿Va? Sí. Dale. El programa de salud mental nos aporta el curso de juegotecas, que es fundamental para nuestra capacitación, para sentirnos, digamos, seguros en el desarrollo de una juegoteca que se armó en la escuela pública primaria que nos corresponde por área programática del barrio. Básicamente lo que nosotros teníamos era una gran demanda de niños que necesitaban asistencia en salud mental. Entonces, como era una demanda que nos desbordaba, nos sirvió esta herramienta como utilidad para poder abarcar esta gran cantidad de niños. El curso de juegoteca, la capacitación que hicimos de salud mental, nos sirvió por un lado por el hecho de que nosotros el juego era una herramienta que aplicábamos en nuestra profesión como psicólogas y a partir de la capacitación nos permitió aplicar el conocimiento del juego a nivel de grupos, aplicarlo a otros contextos, no solamente dentro del consultorio, sino ir a las escuelas. El curso de juegoteca fue darme el hincapié para decir, bueno, sí puedo armar una juegoteca escolar. Es la seguridad de poder llevarla adelante. O sea que se incluyó en el proyecto institucional 1 hora semanal para que todos los chicos de ambos turnos tengan 1 hora de juegoteca. El objetivo tuvo que ver con problemáticas que el grado presentaba, que eran problemáticas de comunicación y de convivencia. Tenían una forma agresiva de comunicarse y entonces, bueno, aplicamos el tema de la herramienta juego como para poder ayudarlos a ver que había otra forma de jugar, o otra forma de comunicarse y otra forma de estar juntos. Tenemos un lugar, un aula específica para trabajar con los niños. Nosotros llevamos los juegos y los juguetes. Las maestras ya saben y son las maestras las que derivan o eligen a principio de año cuáles van a ser los chicos que van a trabajar en la juegoteca. Todos los lunes a las 9 de la mañana, cuando llegamos, nos van mandando los chicos a la juegoteca y arrancamos más o menos de 9 a 10 hasta que suena el recreo, 10 y cuarto, con ese espacio. El proyecto que se llevó adelante en el 2014 fue la posibilidad de tener 1 hora de juego a donde el juego pase a ser un dispositivo para que ellos puedan aprender contenidos nuevos.
O sea que el juego pasó a ser una herramienta efectiva y útil para que ellos puedan aprender contenidos. Lo más interesante de este proyecto es el lema de que, bueno, los chicos aprenden jugando. Los chicos tenían 3 momentos, era un primer momento donde hacíamos más bien juegos de calentamiento, después, bueno, otro juego que era en el desarrollo, digamos, donde generalmente formábamos equipos. Y los equipos, bueno, los formábamos tratando de que se integraran amigos con no amigos. Y bueno, el tiempo final lo reservábamos a juegos de relajación y también a que, bueno, pudieran determinar qué les había gustado o no con respecto a lo que se había armado en la juegoteca. El primer logro que valoramos es haber podido hacer un trabajo interinstitucional entre el CAP 14 y la escuela. Eso creemos que es sumamente valioso. Luego el haber podido aplicar esta propuesta, no enfocando solamente en los niños este problema, sino haber podido trabajar en el contexto grupal en el cual se presentaban estos problemas y haber podido aplicar esta propuesta, integrando también a la docente. Los resultados que se han logrado fueron espectaculares. Primero, porque los chicos en la juegoteca pasan a ser los protagonistas. Ellos, bueno, se apropiaron de ese espacio, lo piden, ellos quieren estar en ese lugar. Los recreos pasaron a ser espacios muy saludables y el objetivo es que, bueno, que ese espacio de compartir ha disminuido muchísimo los accidentes, ha mejorado muchísimo los vínculos entre ellos. Así que, bueno, los espacios del recreo pasaron a ser espacios muy lúdicos. Con la juegoteca lo que vemos es que podemos contener, estamos intentando construir una niñez y una adolescencia mejor. A ver, justamente lo que nos pasaba en San Martín es que la escuela y el centro de salud siempre están al lado. Entonces pudieron armar estas asociaciones donde el equipo de salud trabaja con el gabinete de la escuela y construye dentro del espacio lúdico tanto diagnóstico, intervención. Hubo muchos cambios y vaivenes, idas y venidas, pero en definitiva lo que se sacó es la lista de espera. Yo les aclaro, yo trabajo en salud, es decir, yo tengo este sesgo. A mí me gustaría estar en otros lados también, pero yo trabajo en salud, entonces yo y trabajé en la gestión, entonces también esta situación de las demandas tan grandes y tan generalizables nos permite poder articular con lo grupal, ¿no? Así que, bueno, este era un ejemplo de una de las cohortes, de uno de los cursos que dimos, pero está totalmente en sintonía con este curso. Es decir, que siempre trabajamos sobre la normativa vigente, sobre las condiciones de posibilidad del diagnóstico de situación, sobre la construcción de un proyecto, la escritura, la presentación a las autoridades y la fundamentación de qué hace un facilitador lúdico y a qué llamamos un grupo operativo. Así que vamos a ir avanzando con todo esto, ¿sí? Pero este era un pequeño ejemplo que les quería dar de una de las posibles juegotecas. No es que todas tienen que ser iguales, vuelvo a repetir. Entonces, a esta altura ya les puedo decir mi segunda hipótesis, ¿sí? La primera es que los pibes, cuando van a la juegoteca, misteriosamente mejoran, es decir, empiezan a aparecer, ¿no? Con una potencia enorme. Yo he estado realmente en juegotecas donde por primera vez le dije a un pibe, mirá qué bien dibujás. Me dice, no, nadie me lo dijo nunca. Y ese pibe no es que tenía un problema de salud mental, pero es como que en el grupo se le pudo devolver, che, qué bien que dibujás, ¿no? Digo, pasan otras cosas además de las mejoras en síntomas. ¿Querés pasar a la próxima, Filmina? Entonces, a esta altura ya les puedo decir que para mí la juegoteca es un espacio que llamamos de salud mental comunitaria, ¿no? Acá están las fotos de cuando en el Ministerio de Salud de Nación pudimos presentar este proyecto que se llamó Juegotecas en Salud, la Red Federal de Juegotecas, y que cada provincia se hiciera su propio diagnóstico de situación de qué problemas había en las infancias y para qué beneficiaría un aporte de juegotecas o construir las juegotecas. Y es impresionante la cantidad de juegotecas que se armaron. De hecho,
50 proyectos de juegoteca en distintas provincias entre el 22 y el 23, muchos se siguen sosteniendo. Hubo provincias que no tenían ni una sola juegoteca, pero ni una sola. No había un espacio lúdico, no había una mirada puesta en esto, y con esta propuesta y esta linda experiencia que vivimos ahí en Nación, pudimos conmover a quienes tienen que estar conmovidos, que son las direcciones provinciales, ¿no? De niñez, de desarrollo, de salud mental, para poder construir estos proyectos. ¿Cómo pasó aquí en Santa Fe? Que a partir de esto seguimos trabajando con la provincia, ¿no es cierto? Bueno, la próxima. Bueno, hicimos un relevamiento, ahora lo estamos actualizando el relevamiento, pero desde otro lugar. La mala noticia es que cuando vino la nueva directora nacional, por supuesto, dijo, esto es una porquería, esto es un enlatado de Buenos Aires, ¿qué le van a ir a decir a la gente lo que tiene que hacer de juego? Bueno, todas unas barbaridades que nos dijeron en la nueva gestión, el gobierno de Milei en Nación, y ahí tuvimos que irnos de Nación. Por eso ya no lo podemos situar como Red Federal de Juegotecas, porque eso estaba pasando desde el Ministerio de Nación en esa gestión, sino que lo renombramos en Juegotecas en Red. Pero el espíritu es el mismo, ¿no? Bueno, entonces ahí, bueno, contamos un poco la experiencia. Hay un documento que les voy a pasar de esa época que sitúa todos los lineamientos de la juegoteca. Siguiente. Y hoy por hoy, con Mariana Moreno, seguimos trabajando, articulando con un montón de espacios lúdicos, capacitamos. El año pasado dimos otro curso en el Colegio de Psicología, se inscribieron 300 personas de todo el país, estuvo buenísimo, vino gente de Chile. Estamos tratando de sostenerlo a pulmón, porque esto es así ahora, no estamos dentro de ninguna gestión. Entonces, bueno, Juegotecas en Red tiene el desafío de relevar las juegotecas existentes en el país, ponernos en conocimiento unas de otras, ¿sí? Seguir formándonos en la disciplina lúdica, visibilizar esas juegotecas e intentar abrir agenda de investigación, es decir, buscando fondos para poder presentar diseños de investigación donde podamos demostrar todos estos beneficios que trae el juego grupal en la infancia, ¿sí? Estamos en eso ahora, estamos escribiendo un diseño de investigación para evaluar las juegotecas, ¿sí? La siguiente. Y fíjense, hay que apretar de nuevo el botón. Existen un montón ya de redes, y esta provincia ya tiene una recontra experiencia y lo agregamos, pero hay otros municipios que tienen juegoteca, existen programas, existe el tríptico de la infancia en Rosario, que es adorable también, que tiene mucho que ver con lo lúdico y la política pública. Bueno, en eso estamos y queremos que esto quede visibilizado. Para eso hay que hacerlo en red, ¿sí? Así que ahora estamos inaugurando una página de internet, ya tenemos canal de YouTube, hemos hecho muchos conversatorios que están grabados, ¿sí? Que los pueden ver en nuestro canal de YouTube, que lo puse en la primera filmina, después lo ven. Se quieren sumar al canal de YouTube, hacemos conversatorios de todo tipo de cosas, hemos hecho conversatorios re lindos, y en cada conversatorio contamos la experiencia de una juegoteca. Es decir, que ustedes, si van a verlos después, los conversatorios, van a conocer experiencias de todo el país como ven acá. Y además, en cada curso se van armando nuevas juegotecas, así que nada nos detiene. Todo puede ser difícil, pero nada nos detiene, ¿sí? La próxima. Ahí tenemos, bueno, algunos conversatorios. Acá está una foto del primer curso, ¿no? que hicimos. Bueno, damos asesoramiento técnico a municipios, supervisamos equipos de salud, de desarrollo, bueno, etc. Así que seguimos trabajando fuertemente. Pero esta historia me parece central que ustedes la conozcan, porque esto no fue soplar y hacer botella, fue un proceso de muchos años y en muchos lugares, sobre todo en un municipio y en Nación. Bien. Dicho todo esto, yo lo que quería, bueno, ahí tenemos algunos datos. Me parece que ahora sí tendríamos que, bueno, los desafíos son, por supuesto, que hay un embate individualista del mercado, mercantil, se está mercantilizando la infancia, vemos los resultados ya rápidamente, lo que son las apuestas, todo lo que implica los juegos online.
Bueno, y además la retirada del Estado en un montón de programas y dispositivos más que necesarios. Así que estamos para resistir, para en equipo del país hacer crecer esta red de juegotecas, que es protectora de las infancias. Bueno, un poco como que dicho esta historia, quería hacer hincapié en esta hipótesis, que en la jugoteca podemos tener muchos objetivos diversos, de acuerdo, vuelvo a decir, a lo que el equipo construye como diagnóstico. Siguiente. Y en esa construcción, no, ahora hay que pasar a la Filmina 54, porque esto es otro módulo que no vamos a dar ahora. Dame un segundo, Flor, entonces. No pasa nada. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Mientras tanto, no se queden en timidez. Podemos ir directamente a la Filmina 55. Sí, juegotecas es un nombre que le dimos, pero también existen la palabra ludotecas, que sería, no nos cambia mucho, nos gusta más juegoteca porque tiene juego, como, ¿no? Que esté algo más cercano al juego, nos gustó como palabra, pero nosotras nos basamos en juegotecas de Cava, fueron nuestros referentes para armarlo, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos para el sistema de salud algunos de los objetivos que nosotras fuimos relevando en todos estos años de dar cursos, de acompañar equipos. Bueno, la jugoteca primero que mejora la accesibilidad de las familias al sistema de salud. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que al pibe se le indique ir a un tratamiento individual que tenga los martes a las 10 de la mañana el espacio lúdico. Yo les puedo asegurar que esos pibes se ponen el despertador porque están sintiendo algo adentro, ¿viste? Hay un fueguito que invita, el juego es el territorio de la infancia y todos los pibes van solos, no necesitan casi ni de los adultos, vienen solos, muchas veces vienen solos y por eso después viene la familia y dice, bueno, mirá, doctora, seño, me pasa tal cosa, no le di la vacuna, no tengo DNI, o sea, empiezan a aparecer cuestiones cuando los pibes entran en confianza con el espacio, ¿sí? Si está bien armado y bien pensado, vienen solos, o sea que eso favorece la accesibilidad al sistema en líneas generales y detectamos un montón de problemáticas, de situaciones. Yo he estado en jugotecas donde una mamá una vez vino y dijo, mi pibe está hace 2 años en casa, tiene autismo. Yo le preguntaba, ¿y qué no sale? No había salido en 2 años, ese niño vino a la jugoteca como primera salida, fue impresionante. Entonces, detectamos, conocemos, nos acercamos. El juego es un lenguaje mucho más tierno, más relajado, ¿viste? No es lo mismo que sentarte en un consultorio con alguien enfrente con el delantal que anota, ¿viste? Hay una cosa de salirnos de ese esquema que genera mayor cercanía con las personas. Favorece, por ende, el vínculo terapéutico. A veces complementamos tratamientos con espacios lúdicos. Lo que los profesionales ven en el espacio lúdico no pueden creer porque dicen, yo lo atiendo en individual. Por ejemplo, los psiquiatras son un gran ejemplo de algo impresionante que pasa. Cuando salen a la jugoteca y dicen, mirá todo lo que estoy viendo. Es impresionante todo lo que sucede acá. Y mirá estos cambios que yo pensaba que era un niño y ahora es otra cosa, pasan otras cosas, bueno. Y ni que hablar, cómo se fortalecen los vínculos, se construyen vínculos, porque es grupo, porque hay que pensar en lógica grupal, y además, ni que hablar, estamos trabajando todo lo que sea la socialización, la comunicación, el lazo, el contacto, la afectividad, la pertenencia, bueno, un montón de cosas. La próxima. Entonces, por todo esto, nosotras decimos que la jugoteca es un espacio de salud mental comunitaria, porque se colectiviza algo del padecimiento, ¿sí? Fíjense, la actividad lúdica, nos dice Talis en un texto muy importante del 2011, que es Juego y Salud, es un gran libro, está en PDF, también se los puedo pasar. Dice Talis, la actividad lúdica es esencialmente comunitaria. Desarrolla la capacidad de convivencia social, logrando así vínculos basados en un buen trato y disminuyendo climas de violencia social. La evidencia muestra que las instituciones que instalan espacios lúdicos como modalidad de intervención tienden a lograr mejores resultados y mejores climas de trabajo.
Niños y niñas que concurren regularmente a juegotecas modifican sus modos de expresión, mejoran sus modos de vincularse, avanzan en cuestiones del desarrollo y por ende impactan sus subjetividades. Yo puedo parecer como medio hinchapelotas, pero ojalá cuando yo arranqué mi primer jugoteca me hubieran dado esta clase, porque yo lo fui aprendiendo sola, o sea, lo fui viendo. No es que esto, viste, está en un libro. Yo aposté, dije, bueno, vamos a ver, seguro que seguro que lo grupal sirve y seguro que el juego sirve, pero nunca me imaginé todo esto. Así que realmente esto fue una construcción de años de darme cuenta de que todo esto sucedía. Y además no solamente en el espacio que yo coordinaba, sino en el espacio que otros iban armando. Me acuerdo una vez una psicóloga que me miró con mucha cara de culo, el primer curso dijo, no, esto es una pavada, viste, no es el psicoanálisis que yo hago. Bueno, pasados los 4 años vino y me dijo, Flor, porque aparte hubo una bajada de línea en un momento del municipio de que tenemos que tener juegotecas, porque, digamos, las autoridades se convencieron y a veces venían equipos que no estaban muy convencidos. Esta psicóloga era una y me dijo el primer día, bueno, yo no creo en esto me parece que no tiene nada que ver. Y a los 4 años me dijo, Flor, el día de la juegoteca es mi mejor día de la semana. Esto se lo digo, pero juradito, como dicen los pibes, juradito que esto me lo dijo la psicóloga, de que lo que pasa en el equipo es que al empezar a jugar cambia el clima en el propio equipo. Yo entiendo que estamos con situaciones devastadoras de las familias y parece como trivial, pero les puedo asegurar que un equipo que está fortalecido, que se siente a gusto y que tiene ganas de ir, es un montón en el tiempo que corre. Siguiente. Bueno, entonces, las 2 filminas que las voy a decir muy rapidito. Los pilares de la salud mental comunitaria son construir redes, fortalecer vínculos y visualizar recursos. Visualizar recursos porque cada quien puede ser un recurso para otro. Una mamá que puede estar devastada psíquicamente puede ser una gran acompañadora en la jugoteca. O sea que no nos importa acá, digamos, la plata, por decir así, o los recursos materiales, sino que hay un capital simbólico enorme en las comunidades. Hemos descubierto gente que es súper lúdica y que la rompe con el juego y que uno no, viste, desde la medicina no tendría ningún valor esa persona. Y esto sucede. Entonces, visibilizar recursos es saber leer el territorio. Y hay un montón de recursos para poder jugar. Yo he jugado arriba de la basura en un basural y jugábamos, ni idea, o sea, el basural no lo podíamos sacar, pero sí podíamos jugar con los pibes que estaban viviendo ahí. Entonces digo, hay un montón de recursos que podemos construir si miramos al otro, al barrio, incluso en casas, si no hay lugar podemos jugar en la casa de alguien, no pasa nada. Siguiente, entonces estos son los pilares de la salud mental comunitaria y esto nos hace todo el tiempo el juego y la complejidad, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo jugamos en una jugoteca, pero nos trae lo complejo, lo colectivo, lo diverso, lo histórico, el juego trae todo esto, o sea, el juego es súper complejo, tiene muchos niveles de interpretación, de análisis, de mirada y de lectura. Así que cuando estamos jugando y si somos interdisciplina, mejor vamos a ver distintas cosas en lo que pasa en el juego, ¿sí? Y ni qué hablar, como dijo la compañera en el video, que participar ya es en sí un elemento de la salud mental. Quien participa en algún espacio grupal ya está ganando un poquito de salud, ¿no? De posibilidad de vida, de intercambio, de alivio frente a tantos padecimientos. Entonces es central el elemento participativo. La jugoteca no es que yo le voy a decir al pibe que va a jugar, sino que vamos a construir y planificar en función del clima grupal qué juegos vamos a proponer, que ahora vamos a ir a eso. ¿Sí? Hasta acá vamos, me pueden poner alguna así o más o menos. Gracias, un corazoncito. Bueno, yo pude sistematizar un poquito qué cosas se logran a partir de trabajar en jugotecas. Gracias, gracias. Ya me siento mejor, ya mi autoestima sube. Bueno, decía, hay mejoras en los indicadores, tanto de lenguaje como de conducta, en pibes que vienen a la jugoteca. Se construye un sentido de pertenencia, los pibes traen a otros pibes del barrio, dicen, che, viene acá a jugar, viene acá, traigo a quién. Mejoran los climas grupales porque vamos trabajando en la grupalidad, hay que trabajar esto con una mirada de coordinación grupal. Ahora vamos a hablar un poquito de grupo operativo, pero si construimos un grupo operativo,
Pichon Rivière, que fue el inventor del grupo operativo, nos dice, si instalás grupo operativo y aprendizaje. No es tan fácil, es lindo de decir, pero no es tan fácil de hacer, pero quiero que vayan masticando este lenguaje, de que es un grupo operativo, y ese grupo produce mejoras en el clima, en los indicadores de los pibes, ¿no? Y, por supuesto, ni que hablar que es muy preventivo y es promoción de salud en sí. Y además, los profesionales nos sentimos un poquito mejor de ir a trabajar ese día y jugar y poder hacer cosas lúdicas. No, a mí me transformó. A mí personalmente, Florencia me transformó poder jugar grupalmente, aprendí un montón, tengo más creatividad, más flexibilidad, tolero el caos, no sé, me pasaron un montón de cosas muy beneficiosas a partir de esta experiencia, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, comprendemos que una gran demanda que padecemos, una gran demanda en desarrollo infantil, salud mental, incluso apoyo escolar, lo pedagógico, las dificultades escolares, podríamos agregar, ¿no? Todo esto requiere de estrategias innovadoras y que no medicalicen, porque si vamos por la vía de la medicalización, se rebana la complejidad, o sea, hay una única lectura, hay que medicar al pibe, es una lectura muy arrasante, no se tienen otras variables en cuenta, ¿no? Y la actividad comunitaria, lo grupal, potencia, ¿no?, los vínculos, y por eso se enmarca en la ley de salud mental que nos rige, ¿no? Y el juego como motor de desarrollo infantil, ¿no?, construye coordinadores que apuestan al juego. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? Bien. Entonces, lo que yo quisiera hablar un poquito es de, entonces, cómo es jugar en una juegoteca, porque es complejo, como decía antes. No es tan fácil. Hay que pensar algunas variables, algunas cuestiones. ¿Pasamos la filmina? Bien. Necesitamos algunos ingredientes como si fuera una torta. Primero, vuelvo a decir, diagnóstico situacional participativo. Es lo primero, es decir, ¿qué nos está pasando en este equipo? Y espero que esta semana potencien esa pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué vienen? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo prevalente? ¿Por dónde viene el sufrimiento? ¿Dónde estamos haciendo agua? Bueno, ¿qué pibes vienen? ¿Qué pibes no vienen? Hay que hacer un diagnóstico participativo, es decir, ir a ver historias clínicas, si estoy en un centro de salud, hablar con la red barrial, con la escuela, con operadores territoriales, no importa, con quien tengamos ahí como red para pensar realmente qué está pasando, porque a veces se nos escapan cosas, pensamos que el problema es uno y quizá hay otros problemas, ¿sí? Luego, como equipo, nos organizamos y construimos una planificación, que luego se ajusta y se cambia. La primera no va a ser la segunda, la tercera, pero se va a ir pensando una planificación, porque si está cuidadosamente planificado el espacio, es menos probable que metamos la gamba, y si la metemos, bueno, podemos, como decía Pichon, el problema no es meter la pata, el problema es sacar rápido y recalcular, ¿sí? Próxima. Entonces, para mí, la juegoteca es un espacio de salud mental que es de bajo umbral. ¿Qué significa eso? Que es muy democrático, que cualquier adulto, adulta del centro de salud que quiera venir y que no tenga formación en salud mental puede venir a hacerlo igual. No es que se necesite de un saber específico como si fuera una psicoterapia de corte psicoanalítico. Eso es algo muy específico y que requiere un profesional muy formado en eso. Juegoteca no. Juegoteca puede haber un psicólogo, un psicoanalista, una trabajadora social, o una dentista, una pediatra, no importa, puede haber personas formadas en múltiples saberes que se instalan a pensar un saber sobre el juego, que es lo que tenemos que construir, un saber hacer con el juego. Por eso es importante saber cuándo están jugando los pibes y cuándo no están jugando los pibes. ¿Sí? Por ejemplo, eso es un saber muy importante que tenemos que tener como equipo. ¿Cuándo frenamos porque no se está jugando? Recordemos que el juego es inofensivo, no construye cambios en la realidad, salvo en los jugadores. Si alguien rompe un juguete, eso no es jugar, porque hay un efecto, hay una consecuencia, por ejemplo. Si alguien se faja con otra persona y empiezan a llorar, eso rompió el juego. Todo el tiempo estamos viendo roturas del juego, no pasa nada, no es grave, podemos volver, pero hay que saber frenar ahí, intervenir, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas hacen que el equipo puede ser muy diverso en su formación de base,
pero tiene que tener un saber construido sobre qué jugar y cómo se juega. La próxima. Entonces, organizar el tiempo del equipo es importante. Bueno, capacitarnos como venimos haciendo y definir el encuadre, que vamos a empezar a trabajar sobre estas cosas. El encuadre es importantísimo porque, como siempre decimos, cada espacio invita a algo. Si yo quiero hacer juegos de mesa, pero abro un patio espectacular que tiene 14 metros por 14 metros, ¿qué van a hacer los pibes? Van a ir a correr. Entonces, si el espacio invita a correr y yo pongo un material de sentados, bueno, tengo que pensarlo, tengo que por lo menos, no sé, colgar una cortina y decir, después corremos, pero ahora jugamos. Es decir, el espacio hay que tunearlo, como dicen ahora, hay que tunear el espacio, hay que preparar los materiales. Entonces, esto, ¿cuánto tiempo para cada juego? ¿Quién coordina el juego? ¿Cómo registramos lo que sucede? Hay entrevistas a madres y padres antes. ¿Qué sabemos de los pibes que vienen? ¿Es con inscripciones? ¿Sin inscripción? Bueno, todo eso para arrancar. Lo más difícil y lo más apasionante que quiero transmitirles es que además de toda esta organización, lo que el equipo va a construir es una lectura. ¿Qué es una lectura? Es, se fueron, que estoy agotada, qué quilombo, pero a ver, ¿qué le pasa a Pirulo? ¿Qué le pasa a Pirula? ¿Qué pasó en este juego? Mirá lo que se dijeron, mirá cómo se tratan. Mirá este pibe que nos parecía que era tímido, cómo empezó ahora a, no sé, empezar a hacer lecturas situadas. ¿Qué está pasando aquí y ahora en este grupo? A eso llamamos clima, y ese clima le vamos a ir dando una propuesta. ¿Sí? Si es un clima de violencia, vamos a tener que pensar juegos que soporten la violencia. No es que tenemos que retarlos porque son violentos, por ejemplo, pero tenemos que ofrecer un juego que elabore lo sádico, el impulso, lo difícil, la tensión. ¿Se entiende? El juego va a condensar, va a ser el soporte, y es lo elaborativo, es lo lindo del juego. ¿No es cierto? Bueno, siguiente. Entonces, tenemos esos 4 elementos. Luego, al final del curso, ustedes van a tener que poder dar cuenta de esto, de qué queremos hacer, en qué contexto, cuál es nuestro objetivo más grande, que es nuestra misión, que es lo que queremos lograr, y para eso necesitamos también objetivos más chiquitos, son verbos más grandes, verbos más chiquitos, ¿no? Esa metodología la escribimos también, cómo va a ser el encuadre, mientras más la escribamos, más la pensamos. Yo siempre sugiero, aunque yo entiendo que los tiempos son muy tiránicos, 1 hora y media es lo ideal, porque 1 hora el pibe se queda con ganas, no se quieren ir después, ¿viste? 1 hora es cortito, pero bueno, depende cuántos, depende. Pero digo, un proceso con caldeamiento, con entrada en calor, con juego grupal, con juego por rincones, por ejemplo, que es un formato, con cierre, con una merienda, todo eso lleva un tiempito, entonces es mejor un poquito más. Además de un tiempo antes de planificación del equipo y un tiempo después de masticar todo eso y tratar de registrar. Ahora ya no se escribe tanto, yo sé. Estamos con los audios, podemos tener un chat escribiendo el audio, no sé, que te lo transcribe. Hay 1000 cosas nuevas que me superan, pero que existen, ¿sí? Entonces, todo esto, más cómo vamos a evaluar, todo eso es un proyecto que ya es un proyecto de salud mental. La siguiente. Entonces, todos estos son elementos centrales. ¿En qué lugar? Tonucci, hubo una pelea muy fuerte en un momento, porque nosotras estábamos jugando en una sociedad de fomento, y había vidrios rotos, no era muy limpio y ordenado el lugar. Entonces nos desesperábamos, decían, no, tenemos que ser aseguradoras de que el espacio esté impecable, cero de peligro, cero riesgo. Y en una de esas escuchamos a Tonucci, que es el pedagogo famoso italiano, que decía, el espacio es el que hay. Los pibes sobreviven, tienen que tener riesgos, tiene que haber, como diciendo, no nos pongamos tan mal de que, digamos, jugar es en un lugar 100% impecable, ¿no? Digo, un ejemplo nuestro. Había un cierto riesgo con algunos vidrios que estaban ahí y bueno, no los pudimos sacar, jugamos igual. O jugar arriba del basural, quiero decir, que tampoco es algo, un purismo, ¿no? Es lo real en donde viven los pibes. Obviamente que sí, tenemos mejores objetos para presentar, mejor. Juguetes de calidad, mejor. Obviamente, eso también es tomar seriamente el espacio. Pero quiero decirles que
a veces las condiciones no son tan óptimas, ¿no? Siguiente. Entonces, quien va a coordinar puede ser una dupla también, nunca una persona sola, a veces es mejor de a dos, pero a veces no llegamos a tener tantos coordinadores, pero quien facilita es quien da las consignas del jugar. A eso se llama, en la disciplina lúdica, se llama facilitador lúdico, facilitadora lúdica. Facilitador porque no es un jugador, no va a jugar igual que el resto. Es quien, digamos, lleva la cosa para que suceda, pero está velando por el encuadre, es decir, dice cómo se juega, cuánto tiempo dura el juego, ¿no? A veces, les digo la verdad, hay que practicar dar la consigna. A veces no damos clara la consigna, por eso yo sugiero, y lo virtual no es tan fácil, pero hay que hacer espacios de juego antes de salir a la cancha. Porque a veces uno dice, ay, qué lindo juego, está espectacular, es recreativo, y vos vas y das la consigna y nadie entiende nada. Entonces, hay hasta a veces escribir la consigna, practicarla antes, ¿no? Sobre todo si hay muchos pibes, son juegos grupales potentes, pero requieren de alguien y eso se va entrenando, ¿no? Pero entonces, el equipo se va a conformar por varios roles. Uno es el de facilitador, que planifica, prepara, facilita, observa y evalúa el juego, ¿sí? Entonces, hay que acompañar el juego, es quien vela por la consigna, quien motiva al grupo a jugar, ¿no? Y que además recalcula cuando algo pasa distinto. A veces hay variantes del juego, a veces los pibes traen otras cosas, dicen, bueno, qué bueno este juego, pero hagamos otra regla. Bueno, ¿qué regla quieren hacer? Tampoco es que es algo tan verticalista, tiene que ser muy flexible, ¿no? Siguiente. O sea que este es el rol y que hay un montón de libros, hay bibliografías explicando específicamente el rol. Bueno, ahora, para poder facilitar, hay que saber jugar o dejarnos llevar por la marea del juego, porque, ¿no? Estamos como adultos, fuimos entrando en capas de seriedad, capas de trabajar, capas de sobrevivir. Entonces nos olvidamos de que en la infancia fuimos jugadores, entonces tenemos que acercarnos a ese tiempo del jugador, ¿no? Como entender el lugar del otro. Para eso tiene que ser placentero, tiene que ser divertido, tenemos que ser claros y breves en las intervenciones y tenemos que tener empatía con el grupo. Si nos empezamos a enojar o frustrar o angustiar, tenemos que pasar la posta a otra persona. Nos va a pasar, a veces nos angustiamos, a veces pasan cosas dificilísimas. Como dice Ana María Fernández, el contexto se hace texto. ¿Qué significa? Que los pibes vienen con lo que les pasa en la vida y lo vuelcan. Y entonces a veces vos tenés un juego maravilloso planteado, una jornada divina y justo, no sé, pasó algo grave en el barrio o vienen de una balacera corriendo, como nos ha pasado, y uno dice, uff, todo me cambia. Este clima no lo puedo trabajar así como yo pensaba. ¿Se entiende? Entonces ese es el más difícil arte, saber leer el clima. El clima, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí ofrecer seguridad al grupo, ofrecer seguridad de que acá el espacio es cuidado. Y si teníamos pensado una cosa, pero surge hacer otra, hacemos otra. No pasa nada. La planificación abierta. Y algo central, una vez que el juego está instalado, no somos líderes, no estamos brillando en el medio. Pasamos desapercibidos. Una vez que está instalada la consigna, hay que pasar desapercibido y dejar que jugadores jueguen a su juego. Jugadores a su juego. Somos sostenes del juego. Facilitamos, pero no somos centrales ni protagonistas, ni líderes, ni es un show. ¿No es cierto? Adelante, la próxima. Y para eso hay que jugar, hay que ponerse a jugar y entender juegos, ¿no? Entonces, acá tenemos algo, podemos hacer juegos con estas palabras, ¿no? Tener seguridad de que va a salir bien, de que vamos a poder, de que el juego va a suceder. A veces nos frustramos, los pibes se van para otro lado, nos dan vuelta la cara, no sé, se ponen en subgrupos, empiezan a caminar. Cuando estamos muy expertos nos pasa de todo, no nos preocupemos, a todos nos ha pasado. Entonces, la idea sería ir ganando seguridad en construir el encuadre. Entonces, como decía Pichón, muchas veces al principio hay que armar encuadre. La gente cuando va a un grupo por primera vez no tiene ni idea cómo es, y va haciendo lo que quiera. Pero armar encuadre es ir construyendo democráticamente, colectivamente,
por ejemplo, hacer un juego para armar las reglas de la juegoteca. Y jugando y ya pegamos el cartel y quedó el cartel, entonces ese es nuestro encuadre. Que son las típicas cosas, no se pega, no se insulta, no sé, cosas que vamos armando de las reglas, por ejemplo. Porque la regla nos permite armar una adentro y una afuera. Y eso es muy tranquilizador para los pibes. Cuando hay unas reglas de jugando adentro. Y escapar, no sé, nos ha pasado que se escapan, que se pegan, que se agreden, que no quieren jugar. O sea, hay un montón de cosas que pasan cuando ya, ¿no?, se salen de la regla. O sea, a la regla no le tenemos que tener miedo en la juegoteca. Dice nuestro amigo Eduardo Tisera, que también es un psicólogo comunitario que trabaja muchísimo en juegoteca, y dice, no le tenemos que tener miedo a la regla en la juegoteca porque es al revés, es ordenadora. Es ordenadora y es aliviante. Que exista un lugar que tiene una regla. No que pasa cualquier cosa y vamos todo cambiando todo el tiempo. No, que tengamos unas reglas claras que se construyen en los primeros encuentros. Siguiente. Bueno, esto ya lo dije, ¿no? Y podemos pasar. Quiero agregar algo. No se puede obligar a nadie a jugar. Si nos ponemos talibanes no va la cosa, porque hay distintos grados de bloqueos, de posiciones, y ahí hay una tensión entre lo singular y lo grupal. A veces tenemos que pensar estrategias específicas para un pibe que no logra jugar, entonces tenemos que poder tener paciencia para que esa persona tenga otra consigna paralela, por ejemplo, hasta que pueda lograr tolerar lo grupal. Es un logro del psiquismo, tolerar lo grupal. Y hoy estamos viendo pibes muy devastados, entonces, ojo, depende de la población de niñes que reciban, la cantidad de pibes que van a poder acompañar. Cada vez estamos viendo que se pueden sostener con menos pibes las juegotecas. O sea, yo he tenido juegotecas de 25 pibes y funcionaban espectacular, pero ahora se nos metió la pantalla, lamentablemente, y los pibes están estallados en muchos casos. Están todo el día con la pantalla. Eso es muy devastador para el cerebro. Entonces, cada vez tenemos que ir armando nuestro encuadre en función de cómo vienen los pibes. A veces es un lugar de llegada el poder jugar grupalmente. A veces quizá al principio vamos a poder sostener todos rincones separados. No se preocupen. No se preocupen. Tenemos que lograr justamente que la grupalidad sea una tarea y nos pueda llevar tiempo. Entonces, lo que no hacemos es obligamos, no enseñamos un juego. No nos gusta la lógica de, digamos, enseñar. Traemos la propuesta, ¿no? Y no nos frustramos si la expectativa no es cumplida, digamos. A veces cambiamos los juegos, sacamos otro. Hay preferencias de jugadores también, hay preferencias. Es mejor construir la consigna del próximo encuentro con los propios jugadores, ¿no? Y me parece que uno de los indicadores más lindos del proceso grupal es cuando los pibes grupalmente construyen a que quieren jugar grupalmente. Es decir, si hay un juego, un curso grupal, hay un proceso. Entonces, qué sé yo, hemos estado, no sé, inventando islas y salimos y entramos y vamos y venimos y hay trayectorias y hay bandos y hay tesoros y todo eso es una construcción grupal. ¿Sí? Entonces, no podemos adelantarnos, no queremos la juegoteca recontra grupal el primer día, es todo muy individual al principio, por decirlo así. Bien. Y lo que nos pasa muchas veces también, y los equipos somos muy diversos, es que nos involucramos con los jugadores. ¿Qué significa? Que, ay, me cae mejor Pirula, ay, le hago upa tal, ay, mira este pibe cómo sufre, entonces no sé qué. Y bueno, tenemos que trabajar el equipo de coordinación en el involucramiento, que a veces es un sobreinvolucramiento con algunas personas de los pibes, porque nos pasan cosas, por supuesto, nadie dice que no. Pero hay que tener un poquito de cuidado cuando nos sobreinvolucramos y queda, como diría Pichón, un tipo de relación estereotipada con un miembro del grupo. Y como coordinadores no nos podemos comer esa galletita, digamos, tenemos que trabajar en que los roles no se estereotipen. ¿Sí? Seguimos. Bueno,
Hay un segundo rol, que es el del organizador u organizadora, que es como un asistente del facilitador. El facilitador no puede estar en la misa y en la procesión. O sea, el facilitador tiene que estar abocado a dar la consigna, a que el juego suceda. En el medio alguien se cayó, pide ir al baño, entra un pibe tarde, se rompió no sé qué cosa, pasó de todo, porque como es tan complejo. Entonces, quien coopera con los jugadores para que puedan estar cada quien pudiendo jugar es el organizador, que es el que acompaña, por decir así, pero no tiene como misión que el juego suceda. Tiene como misión acompañar para que todo suceda bien. O sea, es como un segundo, por decir así. Y me parece que es la mejor forma, porque si no es muy difícil para el facilitador estar, qué sé yo, coordinando el juego y acompañando una piba al baño. No sé, esas cosas hay que tener. Entonces, a veces es una asistencia individualizada la del organizador. Se acerca a alguien y le dice, che, escúchame, o se están peleando dos y trata de desarmar eso para que vuelvan a la consigna. Es como una secretaria del facilitador, podríamos decir, pero es un rol re importante porque es cuidar el grupo, ¿sí? Se contiene los jugadores. Por ejemplo, hay que armar algo y lo arma, lo desarma, hay que preparar una consigna, hay que, por ejemplo, se está terminando el juego grupal y hay que ir a los rincones, bueno, entonces va preparando los rincones para que estén listos, qué sé yo. Son cuestiones de la organización, ¿sí? Que es diferenciado de la facilitación. Es muy importante, no tiene que haber tampoco estereotipos en el equipo. Si quieren rotar los roles, los rotan. Si hay un día, che, no me siento bien, estoy con medio gripe, mejor me quedo de organizadora y otro va a facilitar. Lo mejor es un equipo que circulen los roles para poder estar en distintos lugares. Además, el organizador tiene una muy buena lectura de lo que está pasando. Tiene muy buena lectura de lo que está pasando porque está como en la mirada más personalizada. El facilitador es el que está en la mirada global. ¿Sí? La próxima. Bien. Entonces, estos roles son importantes, pero mucho más importante es que si estamos re manija y mirá todos los juegos que conseguí, tal juegoteca me pasó este juego, pero bueno, si no tengo en cuenta la cantidad, las edades, a grosso modo podemos decir que si tenemos un juego demasiado abstracto, pibes de primaria no van a entrar en un pensamiento abstracto porque no circula el pensamiento abstracto, metafórico todavía. ¿Queda claro? Hay que ir a un cierto nivel de juego. Si hay pibes, ¿no? escolarizados o con muy baja alfabetización o no, también nos cambian los juegos. Hay juegos de escribir, juegos de dibujar. Hay que ver, ¿no? ¿Qué capacidad física tiene? Si hay pibes con discapacidades, ni que hablar. Hay que pensar, entonces, la organización del espacio, del tiempo, de las consignas y los juegos en función de participantes. Y eso es un trabajo previo, a veces, si es muy abierta la juegoteca y vienen pibes del barrio, y bueno, tenemos que tener en cuenta estas variables, que puede caer alguien que no va a poder correr, que si es en un hospital la juegoteca, por ejemplo. Es otra juegoteca, no tiene nada que ver. Entonces, fíjense qué importante es tener como mucho pensamiento sobre las variables en la planificación. Y la experiencia lúdica de los participantes, porque en general los pibes piden pelota. Es algo imposible de obviar. Si hay un espacio grande van a pedir pelota, fútbol, es agotador. A mí me pasaba mucho, me angustiaba, decía, no, pero quiero que, viste, otro juego. Qué sé yo, abríamos la computadora, en un momento les mostrábamos a Horacio Quiroga y jugábamos con los juegos de Horacio Quiroga y era como, claro, pero había que mostrarles en la pantalla, para el gancho, para salir de la pelota. Quiero decirles, hay que hacer muchos malabares muchas veces porque la experiencia lúdica es baja en los participantes. Entonces, hay muchos juegos que no conocen y no los van a querer. Si no lo conoces, no lo querés. Entonces hay que encontrar la manera de ir metiendo con lo que conocen nuevas experiencias lúdicas, porque es parte de la experiencia lúdica de la juegoteca ampliar la capacidad lúdica. Es re lindo hacer eso. Si conocen solo el truco, bueno, que conozcan 5 juegos de cartas a lo largo del proceso, ¿no? Si, qué sé yo, si no tenemos posibilidad de tener una oca, bueno, hacer una oca en el piso, con una caja le hacemos el dado gigante, qué sé yo.
hay muchas posibilidades, si nos ponemos creativos, de ampliar la cultura lúdica, que es uno de los objetivos de la jugoteca siempre. Siempre, recuperar la transmisión cultural del juego, de abuelos. Hemos hecho mucha experiencia con abuelos y abuelas de hogares, por ejemplo, que transmiten juegos, que enseñan cómo se jugaba antes, que explican. Es lindísimo. Bien, la próxima. Bueno, y es importante tener unos acaudalados archivos con propuestas lúdicas, porque es muy lindo y hay un montón de clasificaciones de juego, que no lo vamos a ver hoy, pero hay clasificaciones de juego simbólico, juegos de ejercicio, juegos de reglas, hay un montón para correr, para el misterio, la curiosidad, la matemática, hay un montón de fuentes, se llama fuente de extracción de juegos, es decir, tenemos que tener un lugar de donde sacar juegos, para no quedarnos siempre en lo mismo, ¿no? Hay que mirarlos, hay un montón, ahí hay una carpeta que tiene un montón de, como de manuales, y ahora ni que hablar, hay muchos más en internet, y hay juegos inventados que subimos en esa carpeta, hay juegos que cada jugoteca pueden contarle a la otra jugoteca, eso es re lindo, y pueden hacer encuentros como red para jugar, o sea, que vengan, qué sé yo, de 5 localidades, de regiones, encontrarse y jugar. Y eso también les va a dar a ustedes como mucha más ampliación de la cultura lúdica, porque a veces con latas, con tapitas, con nada, con cartón, con nada hacemos un montón de juegos. Con nada, con, no sé, los yogures viejos, las cajas del centro de salud de la leche, cantidad de cosas se pueden hacer, pero para eso hay que ir buscando y teniendo un cuidado de tener lo que llamamos la fuente de extracción de juegos. Y lo miramos todo el tiempo. En función, vuelvo a lo mismo, del clima, de cómo está el clima grupal. Bueno, un poquito más avanzamos. Bien. Esto es muy importante. Hay hay un debate en la lúdica y es, ¿qué hay que hacer? ¿Todos juegos planificados por el facilitador? ¿Vos tenés que ser pibe y entrar y que te digan qué juego va a haber? ¿O puede ser todo libre, que yo entro y elijo el juego? O sea, yo he estado en todo tipo de jugotecas donde hay solamente los pibes entran y eligen qué quieren jugar y se asocian espontáneamente. Pero, para construir un proceso grupal, y ahora vamos a hablar de eso, es mejor, me parece a mí, que haya un rato de un juego grupal, ¿sí? Por eso el debate es juego libre, que cada quien agarre, el que quiere la pelota, el que quiere la casita de la casa, la masa, el que quiera el juego reglado, el que quiera dibujar, o sea, viste, como una cosa muy, muy laissez-faire. Ahora, los mejores procesos de construcción de lazo se dan si tenemos una propuesta, aunque sea un rato, para que haya un juego grupal y que sea el juego central. Y esto es una enseñanza que nos deja Jugotecas Barriales de Cava, que tiene un programa de más de 25 años y que tienen jugotecas por todos los barrios, que es de desarrollo social, no es de salud. Entonces no tienen toda esta impronta de salud. Son espacios lúdicos como programa, ¿no? Y ahí ellos plantean que es central tener la mirada puesta en el proceso grupal. Y entonces se puede hacer un rato de juego grupal y un rato de juego libre, como propuesta. Nada es totalmente igual, cada quien puede hacer su experiencia, pero el sentido de pertenencia se construye en la medida en que va avanzando un juego grupal. Y además a los pibes les encanta cuando puede suceder, porque a veces se traba, a veces hay muchos conflictos y no pueden hacer un juego grupal. Pero generalmente es un juego muy valorado por los pibes el juego grupal, ¿sí? La próxima. Entonces, en el juego grupal vamos a ver todo lo que está pasando en el barrio, vamos a saber las problemáticas de cada pibe, ¿no? Vamos a poder realmente evaluar
qué juego proponer al grupo, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que una vez teníamos en la juegoteca mucho conflicto entre dos bandos, que eran los mismos bandos que estaban en el barrio, ¿no? Dos fracciones del barrio. Entonces, pusimos unas, ¿cómo se llama? Unos afiches grandes y le dibujamos el cuerpo y tiramos una especie de dardos inventando palabras raras como insulto. Es decir, no era que les decíamos vamos a insultar, pero era como un juego como ¿viste? de descarga, y no valía decir algo feo. Y eso bajó después automáticamente el insulto. Fue impresionante. Es decir, los juegos que hagan lectura del clima son los juegos que vamos a ir pensando en equipo, ¿sí? Y eso es un entrenamiento que vamos teniendo. Entonces hay que observar y pensar cómo está el grupo, para qué propuestas está, qué cosas van aprendiendo, qué les interesa, y se reflexiona sobre ese juego grupal y se planifica para el siguiente encuentro, ¿sí? Y esto es para mí el diferencial con pensar el juego como recreativo. No es que vayan los pibes como una plaza y están ahí los adultos tomando mate y listo, esa es la jugoteca, no. La jugoteca implica también un pensamiento del equipo sobre esos procesos. ¿Qué está pasando en ese grupo? Siempre, siempre algo va a pasar, porque la subjetividad va a irrumpir, va a aparecer. ¿No es cierto? La próxima. Sí, podés seguir pasando así, aparece. Bien, entonces, ese juego grupal es lo más desafiante de la juegoteca, porque si no es fácil armar los rincones y hacer las propuestas, que vengan los pibes, que jueguen y nos vamos. Que eso también es viable si, por ejemplo, es una sala de espera. Jugoteca en sala de espera tiene más la lógica de, bueno, dejo propuestas y es una sensibilización al juego. Pero en el tiempo, dentro de la jugoteca de juego grupal, ahí vamos construyendo, ¿no? Algo diferente, es el plus, es lo que dice Pichón. Hay un plus que se da en lo grupal que no se da en lo individual. Por eso es terapéutico también, aunque querramos no ser una jugoteca terapéutica, igual hay terapéutica ahí, porque eso es muy elaborativo. Siguiente. 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 Bien. Entonces, siempre hay conflictos, siempre hay violencia que vamos a observar en la jugoteca. A medida que vamos incluyendo juegos que son divertidos, que logran elaborar esas violencias, esos tratos, esos modos, y sostenemos con seguridad, y los pibes nos van viendo como referentes, lo que vamos a ver es este efecto de aprendizaje. Nosotras, había una mamá que decía, pero no puedo creer cómo está este pibe en la jugoteca. En el colegio es el bardero, y acá mira cómo juega. O sea, la madre decía, lo puedo ver a mi hijo de otra manera. Y eso es el efecto del aprendizaje. Que trabajar en grupos pequeños permite vencer las resistencias al cambio y provocar la evolución de las estructuras del campo social, dice Pichón Rivière. ¿Por qué? Porque no trabajamos solamente lo intrapsíquico, trabajamos también lo social en sí, como es una caja de resonancias la adolescencia y la infancia de lo que está pasando en el afuera. Ni que hablar, el racismo, la violencia, digamos, ¿cómo se llama? Cuando se denigra al otro por un rasgo de diferencia, ¿no? Bueno, todo eso aparece en lo grupal. Entonces, se trabaja también la representación social. También podemos hablar con pibes sobre cuestiones del barrio, los derechos, las situaciones que se están viviendo. No hay ningún problema, pero lúdicamente mejor. Desde lo lúdico se aprende más y se aprende en grupo. La siguiente. Bien. También a veces nos pasa que queremos hacer lecturas muy fragmentarias de que, mira, en la jugoteca pasó esto, y pensar que las causalidades son solo intragrupo, y no. También a veces hay problemas en el equipo, problemas en la institución, problemas en la política, es decir, en el barrio, en las instituciones, hubo algo que pasó, es decir, todos los niveles son atendibles, ¿no?
pasó algo fuera del grupo y también entra al grupo. Y eso es lo difícil de lo grupal, ¿no? Lo que está sucediendo en el aquí y el ahora, pero transgrupal. Si no, son islas, pensamos, en la jugoteca entran los pibes, pienso lo que pasa ahí y ya está. No, es una caja de resonancias de lo que está pasando. Entonces, eso hay que también meterlo en nuestro análisis y nuestra planificación de juegos. Siguiente. Bueno, ahí puse a Enrique Pichón Rivière, que es quien, trabajando en el Hospital Borda, en un momento empezó a trabajar en grupo con enfermeros casi como por otros problemas que había en el servicio, y empezó a darse cuenta de este efecto, que trabajando grupalmente los enfermeros estaban más contenidos, sentían mejor, aprendían más cosas, había mejor clima, cambiaba. Y él propone lo siguiente, pasamos a la próxima. La dinámica del grupo. La dinámica del grupo. Y la dinámica del grupo tiene 3 niveles de dificultad. Primero, cómo se lleva el grupo con el coordinador. Eso también hay que mirarlo un poquito. ¿Cómo es la relación entre el grupo con el equipo coordinador de jugoteca? Generalmente al principio los pibes se referencian individualmente al equipo y nosotras como equipo tenemos que gradualmente lograr que se relacionen más entre ellos, que nosotros estemos más de adorno, que la jugoteca tenga como una relación horizontal, ¿se entiende? Hay que pasar de esta seño a grupo, ¿sí? Y por otro lado, entonces esto ya nos lleva a 2 complejidades. La relación de horizontalidad, la relación de los miembros del grupo con el equipo coordinador y la relación del grupo con la tarea, que es el jugar. La tarea es el jugar. En este caso es jugar. ¿Cómo sucede el juego? Y les puedo asegurar que a veces no es tan fácil dar la consigna y que el grupo juegue. No, eso nos va a pasar después de un tiempo, ¿sí? Cuando estemos ya ahí en proceso. La siguiente. Bien, y esto es lo que a mí me parece que es importante en esta transmisión. El grupo operativo es un grupo centrado en una tarea que puede tener diversidad de personas que asisten, o sea, puede haber heterogeneidad de personas, pero máxima homogeneidad en la propuesta. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tienen que ser todos los pibes de la misma edad. Puede haber de distintas edades, pero tienen que jugar. ¿Entienden lo que digo? O sea, que nuestra tarea es que el juego se efectúe. El juego lleva tiempo, lleva espacio y lleva coordenadas simbólicas, etc. Entonces, todo eso, ¿no?, es lo homogéneo. ¿Y qué decía Pichón? Bueno, todo grupo tiene, por ejemplo, la tarea de hoy, ¿cuál es? Y bueno, que todos estemos pensando sobre la jugoteca y el proceso grupal, ¿sí? Yo hablando, ustedes escuchando, tomando apuntes, no sé qué, pero pensando. Esa es nuestra tarea de hoy. Si yo estaría hablando, no sé, de cómo pasé ayer las Pascuas, y bueno, no estaría en tarea. Ahí eso Pichón llama la pretarea. La pretarea es todo lo que obstaculiza estar en tarea, ¿sí? Y el coordinador no puede hacerse, no nos podemos hacer los boludos con esto. Porque cuando se nos escapa la tortuga y la pretarea va irrumpiendo y va ganando, y va ganando, y va ganando, rompe la grupalidad. O sea, somos los guardianes de la tarea. Sin tener, por supuesto, tanta rigidez de pensar que hay en mi grupo, que es fantástico, mi jugoteca, ay, no sabes, nunca hay pretarea. Juegan bárbaro, no, eso no. Es estructural, estructurante en los grupos que procesos inconscientes rompan la tarea. Roles de personas dentro de la jugoteca que van en contra de la tarea. Esto es lo que el maravilloso descubrimiento de Pichón. Pichón Rivière, que es un gran referente, estando en grupo se dio cuenta de que hay estereotipos que son roles que se abroquelan, se sueldan ahí al piso, y entonces cuando se estereotipan, enferman. Pichón lo vio en la familia y habló del estereotipo de la familia y dijo, ay,
cuando siempre es el mismo el que hace quilombo, cuando siempre es el mismo, ¿no?, que está enfermo, etcétera, etcétera, dice Pichón, eso es un rol estereotipado y eso es enfermante para todo el sistema y eso es depositario de algo que el grupo no quiere trabajar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la coordinación siempre vamos a estar esperando que, aparezca la pretarea. La pretarea es todo lo que viene a lo grupal, que no es la tarea propuesta. Por ejemplo, no sé, en el servicio, tenemos que escribir para la jornada de la provincia. Bueno, nos juntamos y boludeamos 1 hora y media, bueno, nos ganó la pretarea. No nos sentamos a hacer el escrito, por decir así. Quiero decir un ejemplo burdo, ¿no? Esto en los grupos es muy palpable. Entonces, la tarea va a implicar un proceso de elaboración colectiva y todos tienen que ceder un poquito de esas ganas de ir hacia otras cosas que no son la tarea. No sé si soy clara con esto. Es estructural de los grupos romper la tarea. Y es fundamental que la coordinación tenga claro esto y labure sobre eso. No tiene que hacer grandes cosas, pero solamente es hacer lectura del clima. Bueno, pero ¿qué estará pasando? Que estamos un poco caídos de ánimo. Y a ver, frenamos para que el grupo hable. A veces, es solo eso, porque no estamos pudiendo jugar. Es hacer lectura y devolverle al grupo la pelota. Ese es el rol del coordinador para Pichón. Que el grupo se haga cargo de que no está pudiendo hacer, entonces que hay que elaborar otras cosas en el medio. ¿Sí? Es salir de la pretarea hacia la tarea. A veces se vuelve, a veces se va. Mientras mejor salud tenga el grupo porque la coordinación está activa, bien, ahí entonces vamos a estar en tarea, va a ser un grupo aceitado, mística, potencia, ganas. ¿Vieron cuando alguien dice, ay, ¿qué me perdí? No fui, ¿qué me perdí? ¿Qué pasó? Se nota que hay un lindo proceso, ¿no? Eso es un proceso grupal. Cuando ya nadie quiere ir, es un chicle, no hay, lo que dice Pichón ahí es, bueno, pero nadie se está haciendo cargo de la coordinación del grupo. Estar al frente, eso pasa en muchos servicios de salud. Quien está al frente no tiene ni idea de coordinación grupal, no tiene ni idea de dinámicas. Entonces, no puede regular para que haya proceso grupal, ¿sí? Bien, la próxima. Bueno. Vamos cerrando, si les parece, porque me parece muy denso todo esto. Y quisiera alguna devolución o si alguien quiere silenciarse y hacer alguna pregunta o algún comentario sobre esto de la tarea, el grupo operativo. Es difícil, ¿no? Pero hay que pensar que cada quien trae en su cabeza un grupo que tiene en la cabeza, o sea, trae en su psiquismo. Sí, a mí se me ocurre una pregunta. Dale, si abre mucho, no pasa nada. Cerramos. Pero pensaba en la pretarea, ¿no? Como esta dificultad para entrar en tarea, estructural y demás. Y también pensaba como en ciertas escenas vividas y fantaseadas, ambas, de situaciones de desborde, donde tampoco el juego se puede sostener porque hay digamos, cierto desapego al juego, a lo que se está dando, y a veces tiene que ver con el desborde, con la impulsividad, con seño, él me empujó, y entonces se arma ese chicle, ese nombre viene al caso, sí. Pero no sé si eso es pretarea, digamos. Sí, eso es recontra pretarea, conflictivas, celos, centralidades, egocentrismos, todo eso es pretarea, recontra. Para Pichón es pretarea, porque no están jugando. O sea, como la tarea de la jugoteca es jugar, que haya un rato de juego, ¿sí? Vamos a tener que trabajar y limar todas esas dificultades que son complejas, ¿sí? O sea, hay múltiples causas, no es que hay una sola, no es que si el pibe tiene un problema de conducta, no, o sea, hay 1000 cosas. Entonces, nunca fue jugado, digamos, el juego tiene que haber una transmisión y hay que dar tiempo al juego. A veces hay que tolerar que alguien no pueda jugar. No siempre la pretarea está antes del juego, digamos. La pretarea aparece en cualquier momento del transcurso. Claro, rompe el juego permanentemente. Sí. Rompe cualquier
tarea de grupo. Estudiar, qué sé yo, trabajar, acá ponemos juego porque es nuestro métier, pero quiere decir, para Pichón, no es que la tarea es el juego, la tarea es lo que el grupo tiene como objetivo. Si es un grupo terapéutico, por ejemplo. El típico ejemplo es cuando hay una pareja en el grupo y todo pasa a sexualizarse, no sé, eso decía Pichón, como que en vez de estar hablando de la terapéutica del grupo, están como, ¿no? Haciendo su juego. Entonces, eso ya es algo que es obstaculizante porque es en contra del proceso grupal. ¿Mm? Y bueno, y ahí es donde está el arte del coordinador. Un segundito, por favor, que me están... A mí me parece que es re práctico pensar en términos de grupo operativo, porque me ordena mucho a mí. Cuando estoy frente al grupo, digo, bueno, ¿qué carajo está pasando? Va a pasar de todo. Quizá un subgrupo puede tolerar el jugar, pero otros pibes se van. Y hay que pensar estrategias situadas, ¿no? A veces, decía Pichón, hay que abrir la pregunta sobre qué está pasando entre, no sé, se están peleando. Abrirle al resto. ¿Y ustedes qué piensan que cada vez que empezamos a dar la consigna tal y cual se pelean? ¿Qué podemos hacer con esto? Y ahí los pibes dicen las cosas más maravillosas que se puedan imaginar. Nos dan saberes, nos dicen cosas sobre los pibes no sé, empieza a aparecer algo que es un saber del grupo que es alucinante. A eso llamó Pichón segundo coordinador. Cuando algo está demasiado puesto en X miembros, abrir al resto del grupo. No seamos tímidas y tímidos en esto. Esto es el kit de la cuestión. Cuando los pibes ven que nos lo tomamos en serio y que esto es una tarea importante, van a ver cómo empiezan a aprender y cambiar y respetar cada vez más, etc. Y ni se trata de retarlos, ¿no? Ni que hablar. ¿Algún otro comentario o pregunta? Flor. Sí. Sí. Bueno, yo estoy enloquecida con todo lo que estás diciendo porque estudio psicología social y entonces, bueno, y bueno, y me quedo pensando en esto de que la tarea es como la protagonista y la unidad mínima de análisis dentro de lo grupal es el vínculo, esto que vos estás trayendo, digamos. Y que hay un montón de cuestiones que, bueno, en psicología social nosotros decimos vectores del cono para analizar dentro de ese grupo, que es súper interesante. No, ni que hablar. Este es el kit de la cuestión y yo no quiero pensar que solo psicólogas o psicólogos somos los únicos encargados, ¿no? de poder hacer esta lectura. No, esto se democratiza, lo trabajamos, ¿no? Porque si no queda como, esto lo hace la psicóloga. No, estamos ahí y por eso yo siempre insisto, registremos lo que pasa, porque quizás no se nos va a ocurrir la intervención en el momento, no, necesitamos tiempo para pensar. Y bueno, sale mal la primera, sale mal la segunda y la tercera, mira, le dimos en el clavo. Al más quilombero le decimos, che, vos sos el coordinador, esta vez venía a dar, y es como, es decir, sacar el estereotipo. Lo que tenemos que lograr es remover estereotipos que son los que enferman. ¿Se entiende? Romper estereotipos en el vínculo, como vos decís, en la conducta, en lo que vamos viendo, en cómo se despliega la subjetividad de cada pibe. Ahí está el arte de la judoteca. Para mí es lo más maravilloso. Para eso tenemos que tener como muchos elementos de esta lectura, de la psicología social, tenemos que tener muchos recursos de la disciplina lúdica, es decir, saber qué está pasando, cómo leer los juegos, qué interesa, cómo hacer derivas de juegos. A veces hacemos derivas de juegos, que es, arrancamos con una propuesta y después se transforma en otra. Y eso es lo rico, porque el juego se sabe cómo empieza, pero no se sabe cuánto dura y cuándo termina. A veces, como decía Eduardo Tisera, hay que matar al juego antes de que muera. Es mejor que se queden con las ganas. Y decimos, bueno, listo, es mejor que después que se empiece a descatarrar, ¿viste? Y ya es como que, se disuelve solo. No, tenemos que tener coordinación de esto. Bueno, se me fue pasando el tiempo, siento que hablé un montonazo, perdón. No sé si las chicas Pauli, Milly, si quieren decir algo, si estuvo por donde querían. Podemos ir al próximo igual, tenemos otra clase más.
Sí, Flor, agradecerte muchísimo porque la verdad que ya con esta clase, con todo lo que nos trajiste hoy, nos pones en sintonía con lo que se viene de poder comenzar a situarnos en el armado de una juegoteca y en la complejidad que implica, como hoy nos trajiste vos, la inmensa cantidad de funciones que se ponen en juego, roles en una juegoteca y lo que implica también, que lo hemos hablado con los equipos de salud, la cantidad y disponibilidad de tiempos, ¿no? Para el armado, lo previo, la pretarea, la tarea, lo que viene después, el registro. Así que agradecerte que con estos aportes, bueno, ya estamos como en situación de comenzar a pensar algunas cuestiones referidas a los proyectos, que es una tarea a la que nos vamos a ir abocando de a poco y que seguramente, bueno, en la próxima clase de la semana próxima, bueno, estarás como puntualizando algunas cuestiones acerca de ese armado. Sí, sí, la verdad que sí, espero poder seguir. Les voy a pasar esta misma noche el texto que me gustaría que lean. Obviamente, podemos estar un año entero estudiando dinámica de grupos. O sea, entiendo que esto es una sensibilización inicial, pero que hay que continuar. ¿Y cómo se puede lograr? Siempre trabajando en la red. Que se junten entre juegotecas, que conversen sobre lo que pasó, qué podrías haber hecho vos, qué hice yo. Es difícil. Yo no prometo Flor, viste que te roja. Y de paso le recordamos a los equipos que la idea es, después de terminar la capacitación y que presenten los proyectos, seguir encontrándonos para profundizar en algunas temáticas de interés, y bueno, y esta va a ser una seguro, así que bueno. Y además me parece que como están las infancias hoy, tan tomadas por, como que incluso uno ve en los juegos de los pibes que están pensando como los jueguitos. Están tan colonizados que es interesante ver que como una usina de investigación un grupo de pibes hoy. Me parece re importante que demos cuenta de cómo producir subjetividad de la potente en estos contextos, porque los pibes están con unas configuraciones que nos rompen la cabeza a adultos. Entonces me parece que hay que tomárselo hasta como casi una exploración, una investigación, un intercambio, y eso también va en contra de que estamos con el multitrabajo, multitareas, detonados, o sea, es re difícil, pero si pueden darle el tiempo a esto, van a ver todo lo que aprendemos de jugar con pibes. Aprendemos de esa subjetividad, de qué les alivia, de este lazo social que se empieza, pibes que no tienen amigos empiezan a tener amigos, con quién jugar, conocerse en el barrio, salir de las casas, hay un montón que no está pasando hoy, ¿no? Así que bueno, Bueno, Flor. Me quedó corto porque tengo más, pero seguimos la próxima. No, seguimos la próxima, eso. Le recordamos a todos los equipos que el lunes que viene seguimos con Flor, mismo horario, mismo link de conexión, el mismo Meet con las mismas claves. Y bueno, y les vamos a mandar los materiales, esto se está grabando, así que también vamos a tenerlo para el que no pudo estar, poder compartirlo. Bueno, nos vemos el gracias lunes. por el tiempo, gracias. No, gracias a vos, Flor. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.